Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este nuevo vídeo vamos a tratar acerca del tema de los logaritmos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Pues vamos a aprender qué es un logaritmo, qué es un logaritmo. Vamos a ver la notación, vamos a aprender cuál es la notación habitual que se suele utilizar con los logaritmos. Y del mismo modo vamos a calcular los logaritmos, cálculo de logaritmos utilizando la definición y utilizando la calculadora. Ese es el objetivo que perseguimos hoy. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo podemos nosotros calcular un logaritmo a través de la calculadora. Es por ello que si no tenéis la calculadora en mano, dado que la vamos a utilizar en este vídeo, pues pausad un segundillo el vídeo y entonces eh, aprovechad para traer la calculadora porque nos va a hacer falta. Bien, lo primero que tenemos que ver, ¿qué es un logaritmo? Entonces, para saber qué es un logaritmo, lo que vamos a recordar un momento es lo que significa una potencia, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, pongo 7 elevado al cuadrado. Todo el mundo conoce que esto es 7 por 7, 49. Y lo especificamos de esta forma. Una cosa que nos tiene que quedar clara es la siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando y estamos diciendo 7 por 7, 49, nos tiene que quedar claro una cosita. Y es la siguiente. Cuando tenemos una potencia al número 7 se le suele llamar base, ¿de acuerdo? Y al número 2 se le suele llamar exponente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la base y el exponente, pero es muy importante que no olvidemos el concepto de base, ¿vale? Base. Bien, y si yo me pregunto, bueno, ¿y cuánto es 2 elevado a la cuarta? 2 elevado a la cuarta, todo el mundo conoce que nos da como resultado 16. Estaríamos diciendo que la base es 2, el exponente es 16, es 4, perdón, y el resultado nos sale 16. Muy importante, la base de esa potencia es 2. Vamos a seguir avanzando un poquito más y ahora en lugar de poner una base 2 o una base 7 también podemos poner otro tipo de bases. Por ejemplo, ¿a qué será igual un medio elevado al cubo? Pues esto es un medio por un medio por un medio que nos sale un octavo. ¿Cuál es la base? La base que estamos considerando aquí es la base un medio o 0,5. Bien, os voy a plantear el siguiente reto. ¿Y si os digo yo cuál es la base? Os digo yo cuál es el resultado. ¿Sabríais vosotros calcular el exponente? Un segundillo que lo voy a poner con los renglones, que me gusta más con los renglones. Así, se ve mejor. Entonces, repito mi cuestión. Si yo os digo la base, os digo el exponente, ¿sabríais vosotros calcular cuánto es el resultado? Por ejemplo, 4 elevado a un número nos da 16 y nos preguntamos, ¿cuál es ese número? O alternativamente, 5 elevado a qué número nos da como resultado 125. Perfecto. Pues todo el mundo sabe que como 4 por 4 es 16, pues el número que nos falta ahí es un 2. Y como todo el mundo conoce que 5 elevado al cubo es 125, pues el número que nos falta ahí es un 3. Perfecto. Entonces, antes de seguir avanzando, me tengo que fijar en los siguientes conceptos. La base es 4, el resultado 16 y el exponente es 2. Aquí la base es 5, el exponente es 3 y el resultado 125. Vamos a centrarnos en esta de aquí de la izquierda. 4 al cuadrado te da 16. Estoy diciendo que la base es 4,
el exponente que me faltaba es un 2 y como resultado me da 16. Pues entonces diremos, y aquí viene ya el logaritmo, que el logaritmo, ¿en qué base? En base 4. ¿Por qué base 4? Porque estábamos diciendo que estábamos trabajando con una base de una potencia 4. Del número 16 me acabáis de decir vosotros que me da 2. ¿Por qué? ¿Por qué me da 2? ¿Cuál es la justificación? Pues lo que tenéis aquí es decir que 4 al cuadrado me sale 16. Luego, ¿qué es el logaritmo en cualquier base de un número? El número al que hay que elevar para que me salga el resultado. Vamos a considerar la segunda de las potencias que tenemos aquí. Aquí viene. Estábamos diciendo que el logaritmo, que 5 elevado a un número nos tenía que salir 125. Nosotros hacemos 5 por 5, 25, 25 por 5, 125. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Pues estaríamos diciendo que el logaritmo, ¿en qué base? ¿Cuál es la potencia? En base 5 de 125 nos da como resultado 3. ¿Cómo lo podríamos justificar esto de algún modo? Pues esto lo justificaríamos diciendo que 5 elevado a 3 me da como resultado 125. Esto sería una manera de poder nosotros justificar e introducir los logaritmos. Bien, ¿y podríais vosotros calcular un logaritmo sin tener que recurrir a la definición de potencia o por lo menos escribiéndola? ¿Podríais hacer el cálculo mental? Me pregunto, si yo os digo, ¿seríais capaces de calcular el logaritmo en base 2 de 16? ¿Esto cuánto nos va a salir? Pues lo que nos están preguntando es, ¿seremos capaces nosotros de encontrar un número tal que 2 elevado a ese número nos dé 16? Comprobemos. 2 por 2, 4, ya estaría al cuadrado. Por 2, 8, estaría al cubo. Por 2, 16. Luego estaríamos diciendo que el logaritmo en base 2 de 16 nos da como resultado el número 4. Ya sabemos nosotros calcular un logaritmo. Por la importancia que tiene, hay dos logaritmos a los cuales no se le indica la base. Y esos dos logaritmos son el logaritmo decimal, cuya base es el número 10. O sea, si yo escribo logaritmo de 100 igual, un segundillo, logaritmo de 100, lo voy a escribir mejor. ¿Qué estaremos diciendo? Aquí no viene especificada ningún tipo de base. La base del logaritmo no viene especificada. Pues si no viene especificada, entenderemos que la base es 10. De hecho, en vuestras calculadoras, si encontráis la tecla log o alternativamente en mayúscula, la L en mayúscula log, esto se entenderá que la base es 10. Luego estaríamos diciendo logaritmo en base 10, ¿vale? O también llamado logaritmo decimal. ¿Cuánto va a ser? Pues será como resultado 2. ¿Por qué? ¿Cómo lo justificaríamos? Porque 10 al cuadrado nos da 100. Y hay otro logaritmo que se conoce como logaritmo neperiano, en el cual no vamos a entrar todavía mucho en detalle, pero es el que se obtiene con la base e. ¿Y cuál es el número e? E es un número irracional que aproximadamente vale 2,71. En el caso de trabajar con logaritmo en base al número e, a ese tipo de logaritmo se le llama logaritmo neperiano y se escribe con ln. Este tipo de logaritmo se llama logaritmo neperiano y es un logaritmo especial, ¿vale? Aunque todavía no vamos a entrar mucho en detalle. Bien, ya sabemos calcular
algunos logaritmos, hemos visto algunos logaritmos que son muy importantes y vamos a practicar con algunos ejemplos. Imaginad lo siguiente, a nosotros nos piden calcular el logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada del número 2. ¿Cuánto valdrá ese número? Bien, parece que no tiene mucha relación el 2 con el raíz cuadrada de 2, pero uno puede recordar lo que se estudiaba justo en el epígrafe anterior, cuando transformábamos radicales en potencias. Cuando trabajamos con radicales, nosotros veíamos que el número raíz cuadrada de 2 se podía expresar como 2 elevado a un medio, ¿vale? Entonces, si es logaritmo en base 2 de 2 elevado a un medio, ¿a qué número le tendremos que elevar 2 para que nos salga 2 elevado a un medio? Pues el resultado sería un medio. Hay algunos logaritmos que son muy sencillitos de calcular, que siempre van a dar el mismo valor, independientemente de sea cual sea. Un segundo, me he pasado de subir. Ahí. Independientemente de cuál sea el argumento del logaritmo. Por ejemplo, hay una propiedad de las potencias que nos dice que si a es distinto de 0, nosotros conocemos que a elevado a 0 nos da como resultado el número 1. Por lo tanto, pregunta, ¿cuánto será el logaritmo en base a de 1? Pues, ¿a qué número tengo yo que elevar a para que me salga 1? Pues el logaritmo en base a del número 1 va a ser 0. ¿De acuerdo? Y de esta manera ya tenemos una forma muy sencillita, un logaritmo que siempre va a ser muy fácil de calcular. ¿Habrá algunas otras condiciones que tengamos que imponer a los logaritmos? Pues vamos a pensarlo un poco. Mi pregunta es, ¿podría ser el argumento del logaritmo un número negativo? En otras palabras, ¿se podría calcular el logaritmo en base a de un número negativo, menos 7? ¿Tendría esto sentido? ¿Se podría calcular el logaritmo en base a del número 0? ¿Tendría esto sentido? Vamos a ver. Imaginemos que a es un número, pues cualquier base, pues cogemos la base un medio, 1, 7, 5, bueno, 1 no vale tampoco, pero imaginemos que la base es 2. ¿Tendría sentido considerar logaritmo en base 2 del número menos 7? Si atendemos a la definición, tendríamos que encontrar que 2 elevado a un número nos tendría que dar como resultado menos 7. Pero si recordáis las propiedades de las potencias, si la base positiva elevado a cualquier exponente, el resultado es positivo. Luego entonces nunca vamos a poder calcular el logaritmo en el caso de que su argumento sea negativo. ¿Y se podrá calcular para el 0? ¿Tendrá sentido calcular el logaritmo en base 2, por ejemplo, de 0? ¿Será factible? Vamos a ver qué ocurriría. Logaritmo en base 2 de 0. ¿Tiene este algún sentido? Bien, si atendemos a la definición, estamos buscando que 2 elevado a algún número nos salga 0. Pero esto nunca ocurre, porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿vale? Algo que llamamos nosotros, que la característica, los matemáticos, que la característica del cuerpo es solamente que solamente se anula el producto cuando uno de los factores es 0, pues entonces estaríamos diciendo que esto tampoco ocurre. 2 por 2 por 2 por 2 nunca puede ser 0. ¿Qué estamos diciendo? Que el argumento de un logaritmo tiene que ser siempre mayor que 0. Como representábamos en uno de los epígrafes anteriores, estaríamos diciendo que el argumento tiene que pertenecer al intervalo abierto 0 más infinito. ¿Vale? Ya que sabéis trabajar con intervalos, esto pertenece al 0 más infinito. Siguiente pregunta. ¿Habrá alguna restricción para la base? ¿Se podrá calcular el logaritmo en cualquier base? Por ejemplo, me pregunto, ¿podremos calcular logaritmo en base 1 del número 5? ¿Tiene eso sentido? Bien,
Pues fijaros, si esto fuese así, estaríamos buscando un número 1 elevado a ese número nos tendría que dar como resultado 5. Pero si vosotros multiplicáis 1 por 1 por 1 por 1 las veces que queráis, aquí va a ser imposible. Luego la base del logaritmo nunca puede ser, tiene que ser siempre distinta del número 1. ¿Podrá ser una base negativa? Por ejemplo, yo digo logaritmo en base menos 2 de 8. ¿Tendrá eso sentido? Tendríamos que decir, para que esto se pudiese calcular, estaríamos buscando un número, 2 elevado a ese número te tendría que dar 8. Bien, ¿se puede calcular ese caso? Bien, pues vamos a hacer. ¿Cuánto es 2 por 2? 2 por 2 es 4. Y 4 por 2, 8. El valor absoluto sí va a coincidir. Aquí un posible candidato podría ser el 3. ¿Vale? Pero si consideramos el 3, ¿qué ocurre? Que 2 elevado a 3 sí que es 8, pero menos 2 elevado a 3 nos va a salir como resultado siempre negativo. Luego, por lo tanto, la base nunca puede ser negativa. ¿Qué ocurre entonces? Pues que si no puede ser negativa y no puede ser tampoco 1, ¿qué valores posibles tendríamos para la base de un logaritmo? Si estamos hablando del logaritmo en base a de un número, la base tiene que ser mayor que 0 y no puede ser 1. Luego entonces, a tiene que pertenecer o bien al intervalo 0, 1 o bien al intervalo 1 más infinito. Ya sabemos cómo calcular los logaritmos y las restricciones que hemos de imponer a la base y al argumento. Veréis, ¿cómo se calculan los logaritmos utilizando la calculadora? Bien, imaginaros que vosotros cogéis vuestra calculadora, os fijáis en las teclas que tiene la calculadora y decís, quiero calcular el logaritmo decimal de 125, ¿vale? Pues vosotros cogeríais vuestra calculadora, buscaríais la tecla log y una vez que tuvierais la tecla log, ¿qué tendríais que hacer? Pues simplemente aplicarla al caso de un logaritmo de 125. Yo voy a coger mi calculadora en mano, busco la tecla log, le doy a la tecla log 125 y me sale aproximadamente 2,10 redondeado. 2,10. Bien, pues ya sé calcular el 2,10. ¿Cómo podríamos calcular si eso está bien o mal? ¿Cómo podríamos verificar? Pues entonces estaríamos diciendo que si fuésemos posibles, si pudiéramos coger todos los valores, ¿vale? Todos los valores estaríamos diciendo, todos los decimales que nos aparecen. Estaríamos diciendo que 10 elevado a 2,10 nos tendría que salir aproximadamente 125. Muy bien. ¿Y si tuviésemos que calcular el logaritmo neperiano? ¿Cómo se calcularía el logaritmo neperiano con la calculadora? Pues muy sencillo. En lugar de darle a la tecla log, le tendríamos que dar a la tecla logaritmo neperiano. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se calcularía el logaritmo neperiano de 50? ¿A qué número tengo yo que elevar este famoso número e para que nos dé 50? Pues presionaríamos la tecla LN, escribiríamos el número 50 y nos sale aproximadamente 3,91. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que 3,e elevado a 3,91 nos sale igual a 50. Y de esta manera estaríamos calculando los valores con la calculadora. Bien, pero si os fijáis en la calculadora solamente aparece el logaritmo decimal y el logaritmo neperiano. ¿Qué pasa si yo tengo otro tipo de logaritmos? ¿Se podrá hacer con la calculadora o es que con la calculadora solamente puedo hacer esto? Bien, hay una fórmula que nos permite cambiar de base para cualquier logaritmo que nosotros queramos. Y dice lo siguiente. Si yo tengo que calcular el logaritmo en una base de un número b, simplemente tengo que hacer lo siguiente. Cojo el logaritmo decimal de b y lo divido entre el logaritmo decimal
de la base. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 700. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues muy sencillo. Tendría que coger y decir, según esta fórmula, cojo el logaritmo decimal de 700 y lo divido entre el logaritmo decimal de 2. Pues nada, cogemos calculadora y decimos, ¿cuánto es? Vale, logaritmo decimal de 700 y lo divido entre log de ¿qué? De 2. Y me sale aproximadamente 9,45. 9,45. Luego ya tenemos calculado el logaritmo en este caso. Si yo aquí he puesto el logaritmo en base 10, podría haber puesto también cualquier tipo de logaritmo. Podría haber puesto el logaritmo neperiano. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero calcular el logaritmo en base 5 de 782. ¿Cómo lo haría yo? Pues aplicando la fórmula anterior sería logaritmo neperiano de 782 dividido logaritmo neperiano de 5. Y de esta manera hemos aplicado también la fórmula del cambio de base. Cojo y calculadora en mano. Neperiano de 782, que me sale aproximadamente 6,66. Y esto lo divido entre el logaritmo neperiano de 5. Dividimos, hacemos la división, aproximadamente 4,14. 4,14. Luego estamos diciendo que que 5 elevado a aproximadamente 4,14 nos va a salir 782. Muy bien, ya sabéis utilizar la calculadora para calcular sea cual sea el logaritmo. Muy bien. ¿Y podremos calcular logaritmos a través de la definición? Por supuesto que sí, simplemente es cuestión de tener un poco de ingenio. Aquí no va a haber ningún método fijo, sino que cada vez nos enfrentaremos a un problema totalmente distinto. Veréis, imaginaros que os dicen logaritmo, como no pongo base, estoy diciendo que es logaritmo decimal de 0,01. Aquí parece ser que no se puede aplicar el logaritmo por ningún lado, no existe ninguna relación entre el argumento 0,01 y la base que es 10. ¿Qué podemos hacer? Muy sencillo. Veréis, voy a intentar escribir una fracción cuyo resultado sea 0,01. Ya sabéis de cursos anteriores que como ese número es un decimal exacto, esto lo podemos escribir 1 partido 100. Pero si nos acordamos de las propiedades de las potencias, 1 partido 100 es igual a 100 elevado a menos 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué sé yo eso? Si yo intercambio los roles de numerador y denominador, me tengo que acordar que lo único que tengo que hacer es cambiar el signo del exponente. Por lo tanto, aquí nos estamos preguntando que cuánto sería el logaritmo de, como 100 es 10 al cuadrado, pues 10 al cuadrado, todo ello como teníamos elevado a menos 1. 10 al cuadrado elevado a menos 1 es logaritmo en base 10, logaritmo decimal, de 10 elevado a menos 2. ¿Y eso cuánto nos sale? Pues menos 2. Y ya de una manera sencilla hemos calculado este logaritmo. Aquí tenéis el ejercicio. Voy a hacer otro. ¿Y cuánto valdrá el logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de 32? Me pregunto yo. Voy a intentar utilizar la definición de logaritmo. Bien, estoy cogiendo y tengo que encontrar, ¿vale?, un número al que yo elevo logaritmo en base 2. O sea que 2 elevado a ese número, un segundito que lo voy a borrar. Ahí, he borrado también el 2, perdón. Logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 2 elevado a la quinta. 2 elevado a la quinta, porque 2 por 2 son 4, por 2 8, 16 y 32. Luego estamos diciendo que es el logaritmo en base 2 ¿de qué número? Pues el logaritmo en base 2 de 2 elevado
a 5 medios. Por lo tanto, esto vale 5 medios o alternativamente 2,5. Existen numerosos casos en los que podéis aplicar la definición de logaritmo para calcular los valores. Bien, os dejo para que vosotros practiquéis con distintos ejercicios. Ya os voy a enviar también una relación de ejercicios en la que vosotros vais a poder poner en práctica todos estos conocimientos. Y nada, espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado y que hayáis aprendido mucho acerca de los logaritmos. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.